Mar Cambrolle, impulsora de la Ley Integral de Transexualidad en Andalucía en el año 2014. ¿Has visto necesario que esta ley se unificara en toda España? Pues sí, porque a partir de 2014 y como réplica a la Ley de Andalucía, pues en 2016 se aprueba otra en la Comunidad de Madrid, en 2017 en Valencia, en 2018 en Aragón, 2019 se actualizan las leyes de Navarra y de País Vasco y de Canarias, con lo cual ya llevamos 7 y recientemente, en pocos meses, se aprobará otra en La Rioja. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos 8 comunidades en el Estado español que ya legislan sobre 2 principios, que es la despatologización y la libre determinación de la identidad, pues resulta que esto dibuja un mapa de desigualdad territorial. Me explico, no tienen los mismos derechos las personas que viven en Andalucía, Madrid u otra comunidad que te he nombrado, a gente que vive en Castilla-La Mancha, en Asturias, en Galicia, en comunidades donde no existe esta ley, con lo cual esto dibuja un mapa de desigualdad territorial y es por eso que es necesaria una ley de ámbito estatal. También hay otra razón y es porque las leyes de comunidades tienen unos textos competenciales que tan solamente corresponden al Estado. Por ejemplo, todo lo que se refiere a la identidad legal, al DNI. Ninguna comunidad autónoma tiene potestad para cambiarle el DNI a una persona. Eso pertenece al Ministerio de Justicia. Así, por ejemplo, para unificar protocolos de educación, para marcar unos protocolos de atención sanitaria, para implementar líneas de políticas públicas que hagan posible la empleabilidad de las personas trans. En definitiva, depende de una ley estatal el despliegue de políticas públicas para favorecer y primero, por un lado, garantizar los derechos de las personas en igualdad y de acuerdo al paraguas de la Constitución y sobre todo para mejorar la calidad de vida de más de 100.000 personas en España y de mucho más de 30.000 jóvenes y adolescentes en España. ¿Cómo mejoraría la vida de las personas trans con esta nueva ley, Mar? Pues mira, desde el momento en que tendríamos acceso al mercado laboral con políticas activas en el empleo, tenemos que destacar la realidad. La realidad es que existe más de un 80% de personas trans que están excluidas del mercado laboral. Y digo excluidas porque a veces se dice en paro no. Porque la situación de paro es cuando las personas tienen acceso al mercado laboral y están viviendo una situación de no encontrar empleo o que han tenido un empleo y lo han perdido. Eso es paro. Pero nosotros no es que tengamos paro, nosotros es que estamos excluidas del mercado laboral. Esto mejoraría implementando políticas de empleo o, por ejemplo, para combatir el acoso en el ámbito escolar. Hay un sondeo que se hizo en septiembre del 19 por la Federación Estatal LGTBI, donde deja patente que más del 58% de los menores entre 16 y 24 años sufren acoso en las escuelas y acoso que tienen que ver con agresiones, que tienen que ver con los insultos, que tiene que ver incluso con acoso sexual y hacen falta protocolos para proteger a estos menores, porque no olvidemos que debido a esta situación de acoso, de mobbing, sumadas también, por ejemplo, a muchos rezagos que puede haber en el entorno familiar o etcétera, los menores trans, y también según una encuesta que hizo pública la Asociación de Psiquiatría Americana, cerca del 80% de los menores trans piensan en el suicidio. El 40% lo intenta y lo consigue más del 8%. Esta ley viene a reparar esto. Otra cuestión más que viene a favorecer esta ley, la práctica del deporte. El Comité Olímpico Internacional en 2016 dejó público que las personas trans no pueden ser discriminadas a la hora de practicar el deporte. Pero claro, esto ahora lo gestiona y lo regula las federaciones nacionales. Es importante también que a través de la ley estatal y de alguna manera se haga cumplir lo que ya el Comité Olímpico Internacional ha dejado dicho, no discriminar a las personas trans en el deporte. Las personas migrantes en el Estado español, pues
precisamente por un principio de no injerencia que tienen los estados. Ningún estado puede cambiar la identidad legal de otra persona, pero los estados todos emiten documentación administrativa propia. ¿Cuáles son estas? Permiso de trabajo, permiso de residencia, tarjeta sanitaria. Las personas transmigrantes en el Estado español deben también ver reconocida su identidad, no en su pasaporte, no en su DNI, pero sí en los documentos que expide el Estado español. Y eso es posible también con una ley de ámbito estatal. ¿Y todo esto en qué repercute? En la calidad de vida de las personas trans. Se minimiza el impacto de la discriminación, se posibilita políticas públicas en el empleo. Se hace pedagogía para luchar contra la transfobia y educación, se forman a los profesores, se forman a los cuerpos de seguridad. O sea, en definitiva, estamos creando herramientas pedagógicas para que la sociedad en general entienda que no puede haber un Estado de Derecho si un sector de la población se le está privando de los derechos más básicos, del derecho a un empleo, del derecho a una educación con seguridad, del derecho a pasearte por la calle con la seguridad que no te van a dar una paliza y que además el agresor va a quedar impune. Esto es necesario, por eso es necesaria esta ley, porque además también forma parte pues, de unas recomendaciones internacionales. En septiembre del 19, en Ginebra, se presenta un mapeo de Europa, de las leyes trans que hay en Europa, ¿no? Y se le da un varapalo a España. España ha sido siempre el, digamos, baladí y espejo de referente de la defensa de los derechos LGTBI, y en un ranking hemos ocupado siempre como el puesto 4 o 5. Estamos por debajo ya del 17 o el 18, porque incluso hay países en Latinoamérica que nos superan a España en leyes que protegen a las personas trans, como puede ser Uruguay, como puede ser Chile, como puede ser Argentina, como puede ser México, como puede ser Paraguay, leyes que además respetan la dignidad. Y los estándares europeos pasan por esto, que la gente parece que no entiende. Este palabra, cuando se habla de la libre determinación, que parece que es como la palabra mágica, la palabra que encierra lo bueno y lo malo, hay que explicarle a la gente qué es la libre determinación. La libre determinación es un principio jurídico que ha adquirido rango de derecho humano fundamental, y es un principio que viene. ¿En qué se concreta? En reconocernos a las personas trans como sujetos de derecho y no como objetos de la medicina. Me explico. Las mujeres, no hace ni 3 décadas atrás, pues para poder viajar necesitaban un permiso marital. Era el marido quien tenía que firmar ante un notario, y un juez da certificado de que la mujer podía viajar. No podía heredar, no podía tener una cuenta corriente en el banco. Incluso si el marido la denunciaba de infidelidad, no tenía ni que probarlo. La voz del marido era la voz de un notario, iba a la cárcel. En concreto, que esa situación, ¿cómo se podía describir? No eran sujetos de derecho. Y hubo que reconocerlas como sujetos de derecho. Y como sujeto de derecho es, puedo tener una cuenta corriente, puedo viajar, puedo casarme, puedo divorciarme, puedo abortar, soy dueña de mi cuerpo. Creo que precisamente el feminismo, ahora que se habla tanto, tiene unos orígenes en la opresión similares a lo de la lucha trans, y estamos condenadas a ir de la mano porque nuestra situación ha sido análoga, y la reivindicación más histórica de las mujeres es la misma que la nuestra. Las mujeres, a través de una consigna, han dicho: nosotras parimos, nosotras decidimos. Eso es un grito para decir: me autodetermino, mi cuerpo, hago con él lo que quiero porque soy dueña de mi cuerpo y nadie me puede tutelar. Es la reivindicación histórica del colectivo trans. A las mujeres las tutelaban sus maridos y el Estado, y a nosotros ha sido la medicina y el Estado. Y la libre autodeterminación lo que viene es a romper esto, a considerarnos ciudadanía de primera, a que tengamos los mismos derechos como sujetos de derecho y no tutelados. ¿Qué ha pasado con esta ley que algunas feministas se han puesto en posición de alerta? Bueno, pues lo que ha pasado, primero, no es nada nuevo y es algo muy viejo. Y también hay que contestar que no es el feminismo. Y me parece, son
un núcleo de mujeres muy bien posicionadas, muy bien relacionadas y con influencia de poder en los gobiernos, con influencia de poder en las organizaciones políticas, con influencia de poder en los medios de comunicación. Pero esto no es feminismo. El feminismo ha sido la herramienta que ha servido para luchar contra las opresiones de todas las mujeres, con las mujeres del campo, con las mujeres que sufren una explotación laboral, con las mujeres agredidas sexualmente, contra las niñas que se violan, contra las mujeres trans, contra las mujeres migrantes. El feminismo es una herramienta para todas las opresiones. En el momento en que el feminismo perversamente se quiere utilizar para agredir a otras mujeres, deja de ser feminismo y por lo tanto es un núcleo de mujeres que lo que están difundiendo es un discurso transodiante desde la supremacía. Porque en el fondo, las mujeres que tienen rotas sus manos de trabajar el campo, que tienen sus huesos rotos de tener que hacer 8 horas, 17 habitaciones, las mujeres que están en un supermercado 12 horas y a lo mejor con un contrato de 4 o de 6 horas ganando 800 euros al mes, estas mujeres que desde su propia opresión entienden las opresiones de las demás, empatizan con las opresiones de las demás. Por lo tanto, el feminismo nunca nos dio la espalda porque somos sujetas del feminismo, las personas trans. Cuando estas mujeres hablan, son 4 burguesas que de feminismo lo único que tienen la posibilidad de haberlo estudiado en la universidad. Pero por eso mismo, al no vivir las opresiones, carecen de empatía y por eso ejercen esa violencia tan brutal como la que hemos sufrido las mujeres en general. Porque mira, cuando las mujeres pidieron derechos, los hombres dijeron, estas mujeres vienen a quitarnos los derechos. Cuando los negros pidieron derechos, los blancos dijeron, los negros vienen a quitarnos derechos. Y nadie nunca quita derechos a nadie. El Estado de Derecho lo que hace es reconocerle derechos a quien no los tiene. Algunas de ellas argumentan que esa autodeterminación de género o sustituir la categoría jurídica de sexo por la de género puede borrar las leyes de la violencia de género. Las leyes de violencia de género no se van a borrar. Como mucho sabe lo que va a hacer, se va a extender a quien no nos protege. Seguramente protegerá a muchas mujeres que han sido fruto de violencia de género, que son fruto de violencia de género y se ven desamparadas y jurídicamente desahuciadas siendo mujeres y habiendo sufrido violencia de género. Mira, dentro de este relato es lo macabro que tenemos que escuchar. Yo también he escuchado incluso, bueno, van a cometer un delito como hombre y después se convierten en mujeres para eludir la pena. Mira, el Código Penal, ningún tipo de delito queda impune. Eso es absurdo. El fraude de ley está castigado. Y por supuesto, lo que está claro que siempre el delito tendrá que ver la fecha que se cometió y no se aplica con carácter a posteriori, con lo cual es absurdo. Porque es tan absurdo como hablar de vergüenza le tendrían que dar, porque precisamente para atacar la ley de violencia de género se ha dicho lo de las denuncias falsas. ¿Existen denuncias falsas? Sí. ¿En qué porcentaje? En el 0,000,1%. No es exponencial. Yo no he visto nunca a una mujer trans que viola a otra mujer. Y por ejemplo, cuando dicen, es que pueden entrar en el módulo de prisiones de mujeres, lo que no saben esta señora, porque además de ser odiantes, son ignorantes, que es que desde el 2006 las mujeres trans ya podemos entrar en el Estado español en el módulo de mujeres, y fue por una directiva de instituciones penitenciarias precisamente porque en las cárceles de hombres nos violaban hasta en un día hasta 10 veces. Y para que no sucediera esto y para protegernos a las mujeres trans, desde 2006 podemos estar en el módulo de mujeres. Me gustaría conocer cuántas mujeres han sido violadas desde 2006 a la fecha en que estamos. Que nos lo cuenten con nombre y apellidos. Mira, yo creo que decir de manera tan frívola cualquiera puede ser mujer, me parece una manera de deshumanizar primero al sujeto mujer, ¿no? Yo no soy mujer porque quiero, yo soy una mujer porque he nacido mujer. Trans, pero he nacido mujer, porque desde pequeñita ya me siento mujer lo mismo que tú. ¿Cuál es el determinante? ¿Y
¿Quién es mujer? Pues quien tiene conciencia de serlo, no quien se lo cree. Fíjate el concepto cuando dice, se creen que son mujeres. No nos creemos que somos mujeres. O también son menos mujeres las negras porque tienen otro color. Es una diferencia en la condición humana que nos hace diferentes, pero no nos hace ser menos mujeres. En cuanto a que tú dices, en el deporte. Mira, el Comité Olímpico Internacional en 2016 hizo una circular para todo el mundo prohibiendo la discriminación de las personas trans en el deporte. Y te explico más todavía. Las mujeres trans, cuando nos sometemos a los tratamientos hormonales, que son tratamientos cursados, que por un lado son estrógenos y por otro antiandrógenos, al final nuestros niveles de testosterona pueden estar por debajo de los tuyos. Con lo cual es absurdo. Es que son hombres biológicamente. De nuevo utilizamos la biología para establecer una supremacía y negar la identidad. Mire, tienen que aprender que negar la identidad de una mujer trans es un acto de violencia también. El mayor acto de violencia es negar la identidad a una mujer trans y es una violencia machista y patriarcal también. Pero a lo que íbamos, las mujeres que practican el deporte, si se le hace un análisis sobre el nivel hormonal, puede resultar que hay mujeres cis, que no son trans, que tienen niveles de testosterona más altos. O sea que es absurdo, todo es absurdo, todo es una manera de querer justificar, además, desde el bulo, porque el bulo, la mentira, la alarma social, la intoxicación social, para justificar mi posición de agresión, mi posición de querer restarle derecho a una población, ¿no? Yo creo que esto también es viejo, ¿no? Cuando se quiere cargar contra un sector, la primera herramienta es la demonización, hablar malamente de ese sector, son unos ladrones, porque es lo que se está viendo en las redes sociales, nos comparan con pederastas, nos comparan con pedófilas. De hecho, una de las señoras que ha hecho esto, porque claro, la ley también establece que es libertad de expresión y que es delito de odio. Libertad de expresión es hablar de cualquier tema, aunque haya disenso. O sea, a mí me puede decir, pues mira, yo no estoy de acuerdo con la ley, pero no utilice el bulo, pues es un bulo. Y yo creo que dentro de una pluralidad política, pues nos guste o no nos guste, a mí me da igual, no me da igual, pero respeto el disenso. Lo que no respeto es cuando se entra en la equiparación que humilla a la persona, que humilla a la comunidad o que la equipara con una conducta delictiva. Me explico, no es lo mismo decir, pues para mí las mujeres trans, pues no las considero mujeres, a decir las mujeres trans son pedófilas. En una está diciendo una libertad de expresión, te guste o no te guste, tienes que asumirlo, pero si me estás equiparando con una conducta delictiva, estás entrando en un discurso de odio y por eso te hemos llevado a la Fiscalía contra los delitos de odio. Otro punto de conflicto, los menores trans. Cuando nosotros hablamos en la ley trans de la protección de la infancia, es algo que ya hace el Estado tiene que proteger a las infancias y cuando se dan circunstancias de que se sabe que hay un maltrato físico a un menor o cuando hay unas condiciones que no son propias higiénico-sanitarias o cuando hay un asentismo escolar, el Estado interviene para que prevalezca sobre todo el interés superior del menor por encima de sus progenitores y por eso les retira la patria potestad a los propios padres. ¿Qué pasa con el tema de los menores trans? Pues lo mismo, nosotros lo que hemos hecho desde la ley, que lo que prevalezca ante todo es el principio del interés superior del menor que está en la Carta Internacional del Niño, mira cómo te doy fuente, y que además España tiene suscrita. Pero también en la Constitución, en lo que se refiere a los menores, hay un artículo donde dice que a los menores hay que respetarle el libre desarrollo de la personalidad. No permitir que un menor trans se exprese libremente es conculcar el derecho al libre desarrollo de su personalidad. Pero por otro lado, cuando nosotros decimos, que además lo dicen mucho, es que los menores ya se pueden cambiar de nombre sin el consentimiento de los padres. Están mintiendo. Se imaginan de una manera frívola y torticera, no lo explican bien,
¿Un niño va a ir al juzgado a cambiarse de nombre? Nunca. ¿Un niño va a ir al médico a pedir, por ejemplo, bloqueadores hormonales, que no hormona, porque se quieren hormonar a los niños? Falso, los niños no se hormonan, los niños como mucho, y además son tratamientos individualizados, no obligatorios, quien lo quiere, de inhibidores hormonales que ya también se ponen los niños no transexuales, con lo cual para un niño transexual en este caso es mucho más adecuado. ¿Por qué? Porque minimiza el impacto, la discriminación y sobre todo la ansiedad que sufre un niño que tiene conciencia que es niño y que va a desarrollar caracteres que no son propios de la conciencia del género que tiene. Con lo tal, pero esto lo pide un niño, no, esto lo piden los papás, los progenitores. Lo que aquí se ha protegido es que cuando se observa, y además nosotros hemos visto muchas veces desde la práctica de la ley de Andalucía, que cuando a veces los padres están desavenidos o están divorciados, quien lo paga es el niño, con lo cual se vengan en el niño prohibiéndole un derecho que tiene el niño. Para que esto no suceda, nosotros hemos dicho siempre, con la petición de uno de los progenitores es suficiente. Lo puede pedir el papá, lo puede pedir la mamá, pero cuando observamos que ninguno de los dos lo piden, pero el niño a través de los servicios sociales, ya bien puede ser del colegio o de los servicios sociales del barrio o de cualquiera que tenga conciencia que ese niño se le está prohibiendo, es la fiscalía la que interviene y un juez quien decide prevaleciendo el interés superior del menor. El niño no vaya al juzgado a cambiarse el nombre, el niño no vaya a pedir hormonas. En ausencia de los padres será un juez quien lo determine. Nunca va a ser los niños los que se hormonan, nunca los niños los que se cambian de nombre. Esto es un bulo de nuevo, que además me parece ruin utilizar a los menores para atacar la ley, y desde el bulo y desde la mentira. Pues la ley sería como lo está haciendo en 25 países de la Organización de Naciones Unidas, como es en las 8 comunidades del Estado español, donde nada se ha roto. Mira, con el divorcio dijeron que la familia se iba a destruir, y aquí no se ha destruido nada. Con el matrimonio igualitario dijeron que se va a destruir la vida de los niños, y aquí no se ha destruido nada. Cuando las personas trans tengamos derechos, lo único que va a cambiar es que vamos a tener derechos igual que los demás, pero a nadie se los vamos a quitar. O sea, las leyes vienen para proteger y garantizar derechos a quien no los tiene, pero no se los resta a quien ya los tiene. La diversidad es un fenómeno siempre que suma, ¿no? Y además negarla es algo absurdo, porque la diversidad fluye aunque tú no quieras. O sea, aunque a ti no te guste la diversidad, va a haber gente blanca, negra, alta, baja, gitana. La diversidad, te guste o no te guste, es así, porque si algo tiene el ser humano de bello, precisamente es la diversidad, y de lo que nos tenemos que sentir todas orgullosas y orgullosos, de que el mundo sea un mundo diverso. Un mundo homogéneo será un mundo de plástico, un mundo inerte, un mundo sin vida.